Saludos a los amantes de las historias que despiertan el alma. En este espacio te llevaremos a través de relatos que te recordarán la belleza que hay en cada momento de la vida. Acompáñame en este viaje hacia lo inolvidable. Si te gusta el video, déjame un like, comparte, y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta aventura. Comenzamos. Un hombre sabía que era estéril y le confesó a la chica con la que salía que nunca tendría hijos, sin explicarle por qué. Un día, la novia le dijo emocionada que estaba embarazada. Toda su familia fue a la casa y empezó a hablar de matrimonio. Al darse cuenta de que el niño podía o no ser suyo, el hombre quiso desmayarse. Sin embargo, lo que ocurrió después lo dejó devastado. Un hombre tuvo un accidente al salir de la universidad, pero nunca contó a su familia la gravedad del mismo. Tras el accidente, descubrió que no podría tener hijos, lo que no le afectó mucho porque, para empezar, nunca quiso tenerlos. Un día, su novia fue a su casa para decirle que estaba embarazada. Se quedó de piedra y buscó ayuda sobre lo que debía hacer. Después del accidente, el hombre estudió un máster. Nunca tuvo novia y consiguió un trabajo bien pagado justo después de obtener su máster, procedente de una familia asiática. Sus padres tenían grandes esperanzas de que se casara justo después de conseguir un empleo, pero él se negó. Dijo que quería encontrarse a sí mismo y disfrutar de la vida como soltero. Sus padres se negaron a permitirlo. Cuando el hombre intentó explicarles que toda su vida había hecho lo que ellos deseaban, no les hizo ninguna gracia. Tras la pandemia, el hombre se registró en varias aplicaciones de citas. Para su desgracia, nunca encontró la pareja perfecta. Su novia parecía demasiado buena para ser verdad. Más tarde, sus padres le presentaron a la hija de un amigo de la familia. Al principio pensó que congeniaban. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que lo había engañado. Ella le seguía la corriente, siempre estaba de acuerdo con lo que él decía, y nunca compartía su propia opinión. Ni se quejaba de nada. Al principio se sintió raro. Quería que su novia solamente bajara los brazos y expresara sus intereses, pero ella insistía en que le gustaba todo lo que hacían juntos. En un momento de su relación, el hombre le dijo a la mujer que no quería tener hijos. Sorprendentemente, ella solo dijo que estaba de acuerdo. El hombre pensó que le había tocado la lotería. En su cultura, las mujeres solían oponerse a no tener hijos. Cuando se sintieron más cómodos el uno con el otro, empezaron a intimar. Utilizaban protección, pero después de la primera vez, la mujer empezó a alejarse. Al principio, él empezó a cuestionarse sus habilidades en la cama. Decidió dejarle un poco de espacio, ya que cada vez que le enviaba un mensaje, ella le contestaba con una sola frase, para su sorpresa. La mujer y su familia lo visitaron un día. Ayer vino toda su familia a mi casa, y me dijo que estaba embarazada y que el padre era yo. El hombre se asustó hasta el punto de querer desmayarse. No dijo nada mientras los padres hablaban de matrimonio y de todo lo que tenían que hacer, porque ella estaba embarazada. Las cosas se pusieron aún peor para él. Al principio, el hombre pensó que el niño podía no ser suyo, así que pidió cita con el médico para hacerse las pruebas y fue a la tienda a comprar pruebas de embarazo. Cuando llamó a su madre, fue como si ya lo supiera. Estaba atónito y durante toda la conversación. Su madre se hizo la tonta. Terminó la llamada con el corazón roto. Lloró toda la noche antes de dormirse a las 3 de la madrugada. Era la primera vez que lloraba desde 8º grado. A la mañana siguiente, la chica lo visitó con sus padres, a pesar de que él le pidió que viniera sola. Los padres pensaron que la había invitado para hablar de su compromiso. El hombre le entregó las pruebas de embarazo, y ella no se lo creyó. Ella le gritó, algo que nunca había hecho antes. En lugar de obedecer, llamó a sus padres, y los tres empezaron a gritarle al hombre. Él se hartó y les pidió que se marcharan. Una hora más tarde, su novia, los padres de ella y los padres de él llegaron a su casa. Y le contaron la verdad. En realidad la mujer nunca estuvo embarazada. Sus padres empezaron a explicarle que temían que él fuera demasiado mayor para casarse. Querían que se casara a la edad que tenía y les diera nietos, como haría cualquier hijo obediente. Continuaron diciendo que normalmente en los matrimonios concertados estaba bien no llegar a conocer al cónyuge, porque los padres ya habían elegido al mejor. El hombre se sintió débil al oír todo esto. Para empeorar las cosas, descubrió que los padres estaban esperando a que la pareja intimara, para poder continuar con los planes de matrimonio. Él se sintió desolado. Toda mi vida hice exactamente lo que mis padres querían. Siempre saqué buenas notas y nunca pedí nada, explicó. El hombre les dijo a todos que se fueran de su casa.
Al principio sus padres se enfadaron y le dijeron que hiciera lo que ellos decían, porque sabían más que nadie. Solo cuando insultó en su lengua materna se dieron cuenta de que hablaba en serio. Se marcharon y el hombre decidió que estaba harto de todos ellos. Antes de bloquear a sus padres de todas partes, les envió un mensaje. Les dijo que no volvieran a ponerse en contacto con él, aunque uno de ellos estuviera muriendo. Había terminado y se aseguró de dejarlo bien claro.